siempre busca un toque espiritual. Carlos pinta, dibuja, ensambla, construye, pero siempre desde ese componente de escuchar los latidos del corazón. Así que para mí es un honor tenerte en este espacio, además de que compartimos ser ecuatorianos y dentro de ese espacio lo principal es que se pueda expandir esta apreciación tan linda hacia el arte. Muchas gracias, Carlos, por estar en este espacio. Gracias a ti por el espacio que me brindas y siempre a las órdenes para poder conversar, que para mi forma de ver es eso, ¿no? Un conversatorio entre amigos, conversar un poco de lo que se hace y quizás las personas que nos escuchen, pues si quieren conversar también estoy a las órdenes para cualquier persona. Muchas gracias, Carlitos. A mí me encantaría que tú les cuentes desde el arte, desde esa visión tan bonita, ¿no? Donde uno generalmente tiene esa frase tan linda que es cuando uno encuentra ese propósito de vida y uno dice, ¿dónde inicia este camino en el que tú dices, a veces puede ser, no sé, desde pequeño, de adolescente? ¿Cuándo nace este amor por esas maravillosas pinturas que luego les vamos a dejar en las historias para que las personas puedan conectar a través de la contemplación con ese espacio que tú compartes a través del arte? ¿Cuándo nació ese espacio? Bueno, gracias. Sí, yo creo, bueno, sucedió en mi vida una cuestión bien interesante. Cuando tenía yo unos 8 o 9 años, perdón, eh, sufrí una enfermedad que me postró un tiempo en mi casa. Yo era muy pequeño, entonces no podía ir a la escuela. En ese tiempo, entonces, para entretenerme, me acuerdo que había unos dibujos animados que daban en la tele y eran muy sencillos. Entonces, se me ocurrió que yo podía replicarlos, ¿no? En mi cuaderno, con un lápiz, y lo hice. O sea, se me vino la idea y yo sé por qué fue, pero eso lo aprendí ya en mi época de ya más viejo, así ya de adulto, y entendí por qué fue. Entonces ahí practiqué, hice el dibujo y me salió igualito. Entonces dije, interesante ver que todo en la vida todo en lo que puedes ver son líneas, son curvas, son etcétera, etcétera. Entonces dije, ¿por qué no replicar otras cosas, no solamente estos dibujos? Entonces empecé a replicar otras cosas y me acuerdo que hice un primer retrato. Hice el retrato de mi mamá, lo hice con carboncillo, tenía yo 8 años. Y de ahí nada, fue un espacio liberador, era un espacio bonito, ¿no? En el que podía yo dejar volar mi imaginación, pensar en cosas, casi casi una catarsis. En ese tiempo yo no entendía lo que era, simplemente me dejaba llevar y me liberaba un poco de un mundo que, te soy franco, desde pequeño no lo entendía y no me gustaba mucho. Entonces, el arte me permitió un espacio donde sentirme bien, es como un hogar. Entonces yo regresé y sigo regresando al arte todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, mi vida ha girado alrededor del arte. Igual sucedió con la música, yo era muy pequeño cuando aprendí a tocar el primer instrumento y luego un tanto por necesidad, otro tanto por curiosidad, empecé a tocar otros instrumentos, terminé aprendiendo varios instrumentos musicales. La escritura era también por ahí, un poco ya más grande, la actuación, eh, el arte en general. O sea, para mi forma de ver, el arte es lo que a mí me permite, creo yo que como ahora entiendo, es el lenguaje del espíritu, es como habla el espíritu, ¿no? Realmente con toda su abstracción, habla el espíritu, entonces encuentro ahí mi refugio. Así empezó esta locura. Desde esa locura maravillosa que te conecta con el propósito de vida, ¿no? Y desde un espacio también donde uno pueda valorar qué es lo que hace un otro que, con las manos. Y desde ese espacio a mí me encantaría que tú les cuentes a través de tus obras qué quieres tú transmitir a las personas que van y logran apreciar esas obras, porque no es solo ir y mirar, es ir y contemplar y poder conectar con el silencio para poder contemplar la majestuosidad que puedes tú querer transmitir.
Fíjate tú lo maravilloso que es el arte, ¿no? Estamos ahora en un mundo donde todo es inmediato. Yo me acuerdo cuando aprendía comunicación en la universidad, me decían, tienes los primeros 15 segundos para enganchar a las personas. Ahora son 3 segundos. Si en 3 segundos tú no enganchaste el mensaje que quieras dar con la tecnología de ahora, se perdió. 3 segundos. En un mundo así de acelerado, que además es acelerado pero no sabe a dónde va, que es lo más interesante. Estoy apurado pero no sé a dónde voy. El momento que te quedas contemplando un cuadro, por ejemplo, por 5 minutos, fíjate la magia, solo desde ahí, desde lo físico. Pararte un rato, mirar un cuadro, 5 minutos. No son 3 segundos, son 5 minutos. Entonces, evidentemente, no estás mirando los trazos nada más, no estás mirando los dibujos, estás mirando el espíritu del autor. Estás sintiendo la energía de la persona que estuvo atrás de eso. Más allá de que te guste, no te guste, esos son otros, ese es otro tema. El tema está en que el autor, parte de su esencia, está impregnada en la obra que hace. Eh, y el lector, que sería el público en este caso, no siempre tiene que ser lo mismo, porque no somos iguales. Somos todos un universo diferente. Entonces, no sé si decirlo bien está en el caso de decir lo que es el trabajo del público, sino es la energía del público, es el sentir. Lo que el público sienta está bien, lo que como apoye a la esencia espiritual del público está bien. Cada persona es un universo. Entonces, la idea es conectarse, la idea es estar sincronizado. Entonces, cuando tú presentas una obra y hay personas que se paran frente a la obra y se sincronizan esos 5 minutos, tú sacaste de esta realidad 5 minutos de esas personas para vivir en un mundo abstracto de colores, de belleza, de otro tipo de lenguaje. Y ya está logrado. Yo sí soy de los que defienden que el arte tiene que estar ligado sí o sí a construir, no a destruir. O sea, yo considero que, por eso es que yo considero que el arte no puede tener filiaciones políticas, no tiene que tener filiaciones dogmáticas, no tiene que tener eso. El arte está y sirve para el espíritu humano porque es el lenguaje del ser humano desde el punto de vista espiritual. Y para eso está. No resto importancia a otro tipo de expresiones, otro tipo de lenguajes o lo que se quiere hacer. No soy yo nadie para criticar absolutamente nada. Solo considero desde mi punto de vista que cada vez que tú creas una obra, sí o sí estás transmitiendo creación, estás transmitiendo vida, por lo tanto es creadora, por lo tanto te permite ir para adelante, por lo tanto te permite analizar, al público me refiero, y esa sincronía es la magia del arte. Yo creo que por ahí va esa sincronía con la energía del autor. Esa es la parte bonita del arte. Desde esa parte mágica del arte, yo les invitaría a que ahora tú hacías un análisis muy bueno en torno a lo que es la atención y de hecho ahora es algo tremendamente valioso lograr captar la atención en un mundo que nos pide la inmediatez. Pero yo creo que a través del arte también ese mundo nos pide volver a la contemplación, al silencio, a ir un poquito más despacio. Yo les invitaría a que cuando vayan a conectar a través de un proceso artístico logren desconectarse de esos aparatos que a veces nos quitan toda la magia de esa inmediatez, de a cada rato estar mirando. A veces ni siquiera puedes saber qué miras, pero que cuando te vayas a un proceso artístico, puedas mirarlo desde un espacio de contemplación. Pero a mí me encantaría que tú les cuentes ya desde la experiencia, desde poder vibrar, desde lo que les invitaste desde el inicio, desde poder sentir, cómo tú quisieras que vayan a mirar las personas, qué lentes tú quisieras que las personas se pongan para poder mirar esa expresión tan hermosa de los colores. Verás, yo pienso que la esencia misma del ser humano es su espíritu. Esto que nosotros tenemos como cuerpo es algo pasajero, es algo que es intrascendente realmente. Y todo lo relacionado a lo concreto de este cuerpo es mediático. Tu verdadera esencia está dentro de ti, es el espíritu tuyo, eso es lo que realmente eres. Y a veces estos ojos, a veces estas sensaciones de este cuerpo son muy limitadas. Entonces, evidentemente están amarradas
a prejuicios, están amarradas a precogniciones, a un montón de cosas. Entonces, claro, yo, por ejemplo, no puedo verle, me pasaba mucho, ¿no? Yo no leo a tal autor porque es de derecha, o yo no le leo porque es de izquierda, o no sé qué. Entonces, claro, te pierdes la oportunidad de hacer una lectura, y me refiero a novelistas, ¿no? No me refiero a tratados políticos, sino evidentemente a novelistas. Entonces vos dices, te pierdes la capacidad de ver ese mundo mágico, esa persona, porque lo pones en algo tan pequeño como es un dogma, ¿no? Entonces, yo considero que la magia está en mirar a los niños. Yo creo que ellos todavía tienen esa pureza espiritual que todavía está latente ahí, por eso tienen la capacidad de asombrarse. Es una cosa maravillosa asombrarse con lo que sea, con una planta, con cualquier cosa. La capacidad de poder jugar con lo que sea, la capacidad de asombro, que es lo que creo que alimenta el espíritu. Entonces, yo les diría cuando se acerquen a una obra, recuerden, recordar viene de dos palabras, ¿no? Recordare es volver a pasar por el corazón. O sea, recuerden esa maravilla que era asombrarse de todo. Y asómbrense de los colores, asómbrense de los trazos. Luego ya veremos con esta cárcel que se llama adultez, con esta cárcel que se llama dogma, ya criticaremos, ya veremos la técnica, ya habrá oportunidad, despuesito. Primero, asómbrate. Primero déjate llevar por el color, déjate llevar por el mensaje. No hay que perder la capacidad de asombro. Si pierdes la capacidad de asombro, te pierdes de oportunidades de ver muchas expresiones artísticas maravillosas. Entonces, recupera, recuerda tu capacidad de asombro y asómbrate cada vez que vayas a una obra de danza, a una música, a una obra musical, a una obra pictórica, teatral, a lo que sea, asómbrate de la capacidad de las personas de que con sus manos y dando rienda suelta a su espíritu, quisieron decir eso, tuvieron la capacidad para hacer eso y expusieron eso. Y mírate que es exponerse, ¿no? O sea, se abren a ti y muestran. Entonces, yo creo que lo más maravilloso es abrazar ese espíritu desde el asombro, ¿no? Y decirle, lindo, ya veremos. Y luego, pues claro, ya veremos las cuestiones más técnicas, lo que tú quieras, ya ese es otro punto. Pero si entras de entrada, vas hacia lo técnico, desde la parte del mundo y todo, pierdes la oportunidad del asombro. Yo me he dado cuenta en cuadros donde de pronto puede ser que de pronto la técnica no sea tan buena o lo que tú quieras, o cualquier cosa. Pero de pronto he visto colores que no se me hubieran ocurrido jamás en la vida poner, por ejemplo. Y me ha asombrado y te digo, ¿y este color qué es? ¿De dónde salió? ¿Por qué es Hermoso. así? Una cosa maravillosa. Y luego, si quieres, te estacionas hacia lo técnico, y ese es otro punto, pero si yo hubiera entrado desde lo técnico, quizás no veía ese color, por ejemplo, o quizás no veía ese trazo, o quizás no podía hablar con el autor, o quizás no podía mirarle a los ojos y decirle, amigo mío, conversemos, no tomemos un café. Yo tuve la oportunidad de exponer algunos cuadros con amigos artistas muy conocidos, y uno de ellos me decía que a veces es triste darte cuenta que un amigo mío expuso un cuadro, un conocido pintor. No doy el nombre porque no me autorizaron, por eso nada más. Él hizo una exposición, también hicimos una exposición conjunta, y tenía un cuadro que estaba con el lienzo, era cosido dos partes del lienzo, tenía una línea de costura en la mitad del cuadro, en plena mitad. Y claro, la gente criticaba, la gente no lo entendía, porque no se asombraban, pero cuando conversabas decía, imagínate ese cuadro, yo lo pinté en uno de los peores momentos, donde no tenía ni para la tela. Entonces, lo que hice fue juntar pedazos y pintar, porque lo que importa es lo que estaba pintado, no la tela cosida. Entonces dices, mira, qué experiencia, qué anécdota tan humana, y eso lo hicimos tomando café, entonces maravilloso. Sí, entonces a ratos yo pienso que la gente se quita a sí misma, se hace un harakiri espiritual el momento que entras a ver algo. eh, y harakiri significa romper el flujo. Entonces imagínate lo que es rompes el flujo, entonces entras, criticas lo que ves y nada más, pero si te asombras, quizás hay poco que criticar, más bien mucho que admirar. Y esa es una gran invitación. O sea, para mí ese asombro es la magia de dejarte sentir. Y cuando tú comienzas a sentir, entra ahí una palabra que yo creo que es fundamental y es la humildad. Cuando uno comienza a recordar que
desde esos trazos que en tu caso, siendo un artista integral, tienes como desarrollado varios espacios espirituales, ¿no? Pero dentro de ese camino, cuando esta invitación que tú les haces a recordar, cuando yo recuerdo, logro mirar, tener una perspectiva completamente diferente. Y evito juzgar y comienzo a conectar con valorar. Entonces ahí está el clic, porque todos tenemos dones y talentos, pero el momento en que valoramos los dones y los talentos de todas las personas que están a nuestro alrededor, nos damos cuenta que probablemente tengamos más cosas que nos unan y menos que nos desunan. Y creo que este es el mejor momento para encontrar vínculos, puentes que nos ayuden a valorar qué está haciendo un otro. A mí me encantaría que tú les cuentes, Carlos, ¿cómo llegó porque para mí es algo maravilloso la cábala, cómo tú lo compartes y les vamos a dejar en las historias, tienes unos videos muy pequeñitos que a la gente le va a gustar mucho, que son unos videos que son unas pastillitas para el alma. ¿Cómo llegan esas pastillitas del alma para poderlas compartir? Bueno, claro, están en mi página, encantado de la vida, compártelas y que la gente cuando quiera la vea las comparta porque de eso se trata, ¿no? Esas justamente para eso fueron hechas y no son historias mías, son historias muy antiguas, que lo que he hecho es recopilarlas y me han impresionado tanto que me han cambiado, entonces me ha gustado. La Kabbalah entró en mi vida en un momento en el que yo ya había pasado por varios procesos. eh, la típica que nos toca a todos esos procesos de búsqueda, ¿no? Y que cometemos siempre el error de buscarlo desde el cuerpo, ¿no? Desde lo material. Y entonces es muy difícil que encontremos algo más que lo básico, ¿no es cierto? O sea, la gente yo veo que se desespera, hacen árboles genealógicos, quieren ir más atrás, pero sigue siendo del cuerpo. Eh, eh, yo me di cuenta de esto el momento en que reflexioné y dije, no va por ahí, va desde el punto de vista del espíritu. Algo pasa en el espíritu. ¿Qué es lo que estoy buscando? No soy yo el que está buscando, no soy yo este cuerpo, digamos. Soy yo este espíritu que está buscando, que tiene una necesidad. Y evidentemente, como son las cosas cuando fluyen, se van encuadrando de acuerdo a las necesidades de cada persona. Entró a mi vida varios grupos a los que yo pertenecí, que estaban vinculados o aparentemente estaban vinculados en desarrollos espirituales. Y yo me daba cuenta que, si bien es cierto, al principio sí, con el paso del tiempo, pues terminaban otra vez en lo humano, terminaban otra vez en lo concreto, y que no está mal, pero evidentemente no era el mío, no era mi camino. Hasta que en determinado momento tuve en mis manos una copia, podría ser así llamada, de un libro que se llama El Zohar. El Zohar es el esplendor, se dice, es el significado de Zohar, y que es un libro complicadísimo que cuando lo empiezas a leer dices, ¿y esto de qué se trata? Es una cosa muy loca, entonces dices, ¿y esto qué es? Pero sí le relacionaba con ciertas cosas de estos grupos a los que yo pertenecía, es interesante, parece que por aquí va. Así es que fui buscando dónde puedo encontrar y poco a poco me fui integrando hacia el lenguaje hebreo, en el sentido del manejo de las vasijas, que son sus letras, del significado, de la gematría de las letras, y entonces empezó a ser algo muy interesante. Dije, qué chévere, va tomando forma, va guiándome quizás por aquí es. Y entonces en ese sentido por lógica, tenía que decantarse en algún momento por lógica en entrar al estudio de la Torá. Y estudio es mucho decir. Quizás la lectura de la Torá, quizás el poder comprender para mí mismo lo que es la Torá, y poco a poco frente al misticismo hebreo, que me llenó un vacío en el sentido de que pude descubrir que existen pensamientos espirituales de Occidente también, porque hasta ese punto yo siempre suponía que todo lo espiritual tenía que venir de Oriente y de Extremo Oriente, y nada más. O sea, yo siempre tuve ese prejuicio de pensar que Occidente no aportó en eso mucho, ¿no? Más allá de las filosofías griegas, etcétera, ni nada más, pero no, resulta que hay una cuestión muy profunda que nos vincula a los que somos más de Occidente y que no se divorcia tampoco de lo de Oriente, más bien al parecer tienen una misma raíz. Entonces, fui estudiando eso y fui aplicando
el conocimiento de la Kabbalah para las cosas que voy haciendo, para las cosas del arte, para en todos los sentidos del arte. eh, y lo interesante es que terminan siendo obras que aparte de gustar a la gente, lo cual agradezco mucho y es para lo que yo venía haciendo, aunque hay gente que tampoco le gusta y también agradezco mucho porque también vale la pena. Más allá de eso, se fue la aplicación de la cábala para hacer arte es como abrir un camino donde el espíritu puede decir cosas. Y eso fue bastante liberador, bastante liberador. Sigo en el camino porque la cábala es algo que se va aprendiendo, no te gradúas. Entiendo que hay instituciones donde te dicen ya sabes y todo, sobre todo cuando lo aplican a la psicología, etcétera, etcétera, que se aplica para todo. La cábala es la ciencia de las ciencias, pero es algo que se estudia todo el tiempo, porque todo el tiempo te sirve a ti, porque todo el tiempo hay derroteros que tienes que superar y entonces la cábala se transforma en una herramienta muy efectiva para poder ver el mundo con otros ojos y quizás ver el mundo como es y quizás entender qué es lo que haces aquí, cuál es el camino que debes llevar para cuando por fin puedas regresar a casa, haber disfrutado el camino. Entonces, yo la amo y a mí me sirve muchísimo. Y la gente que ha estudiado conmigo, que he tenido el gusto de que han venido acá a mi casa, que es el centro donde nosotros hacemos esto, hemos podido hablar de la cábala, hay gente que ha quedado muy contenta, muy contenta. Y hay gente que no también, porque no es para todo el mundo y es correcto, así es. O sea, no es que sea malo, está muy bien. Y ojo, no es religión, no tiene que ver, la gente puede tener la religión que quiera o ninguna, eso no es el punto. Esto es una ciencia muy antigua que te permite despertar el espíritu, despertar el alma y eso es algo muy, muy, muy lindo. Desde despertar el alma, a mí me encantaría que tú les cuentes dónde te pueden encontrar, que les cuentes tus redes, que esto se siga expandiendo, que las redes todo el tiempo se conviertan en puentes y que esos puentes nos permitan valorar a un otro. Tienes una información súper chévere en Instagram, que las personas puedan reconocer quién es Carlos Piñeiro Rosales, que puedan agradecer, que puedan dejarte un comentario, que puedan conectar desde la contemplación y que también les invites a que puedan contemplar esas maravillosas obras. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, muchas gracias. Tenemos varias redes porque son distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver a arte y cultura eh, y lo que tiene que ver un poquito hacia la Kabbalah, podríamos hablar en Instagram que pueden seguirme en CPR-arts como ARTS, o sea, sería CPR de Carlos Piñeiro Rosales, CPR-arts- en Instagram. Ahí están colgadas algunas de los trabajos que hemos hecho en cuanto a lo que es pictórica, en cuanto a lo que es eventos inmersivos, en cuanto a algunas cosas. En cuanto a los trabajos artísticos que venimos haciendo, que son de carácter un poco más comercial, pueden encontrarnos como Quito Imaginario, que es el colectivo que tenemos y que es por el medio que hacemos cosas, se llama Quito Imaginario, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Quito Imaginario. Y en el último evento que estamos haciendo, que ya mismo viene en enero, que es una cosa maravillosa, pueden encontrarnos como Futboleros Quito EC, porque tiene que ver a eso, la gente dirá, pero ¿qué tiene que ver? O sea, es una cosa, no, tiene muchísimo que ver, es una cosa muy interesante. De hecho, recién tuve el honor, uno de los grandes honores, y digo de esas grandes suertes que a veces uno tiene, que no, que son energías divinas, ¿no? O sea, honestamente, tuve la suerte de que el Instituto Tecnológico Superior de Quito, que es de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, me hayan dado el honor de publicar un libro que yo escribí y que lo escribí sin ser futbolero. Esa es la parte más interesante, sino que me di cuenta que esta pasión de este deporte y de todos los deportes es una expresión también del espíritu humano, sino que no sabe por dónde. Entonces terminó siendo algo tan masivo, tan chévere. Entonces escribí este libro desde el punto de vista de la parte artística y de la parte espiritual de este deporte. Entonces nunca lo habían hecho y yo no sé por qué a nadie se le ocurrió, pero al parecer creo que soy el único que se le ocurrió. Entonces me publicaron el libro ya está en redes, lo pueden encontrar en Quito Imaginario porque si quieren adquirirlo, lo pueden adquirir ahí.
porque parte de los libros que he escrito evidentemente están vinculados a eso, ¿no? Ahora estoy trabajando en otro libro que ya tiene que ver más hacia la cuestión de la cábala, que ojalá algún momento ya salga, te voy a avisar y también ponerle a la gente. Pero en redes sociales nos pueden contactar. Si tú eres tan amable, tú tienes mi número, si quieres puedes ponerle cuando edites el video, ponerle el número para Con que me mucho escriban por gusto. WhatsApp. Podemos hacer un grupo de personas, podemos reunirnos, podemos conversar y podemos trabajar en la Kabbalah también, que es algo bonito, y podemos trabajar en arte. Si no sabes pintar y quieres pintar, yo te enseño. Si es que no sabes dibujar y quieres dibujar, yo te enseño. Si no sabes un instrumento y quieres aprender un instrumento, te enseñamos también. O sea, si necesitas que tu espíritu hable por medio del arte, nosotros estamos aquí y encantados de la vida, te podemos dar una mano para que aprendas, para que explotes tu talento, no solamente eso, sino para que tu espíritu tenga un mecanismo interesante para poder hablar. Entonces, si eres tan amable, después, pues si quieres, nos ayudas Claro, con poniendo mucho las gusto. redes. Siempre, de hecho, hay preparado un hermoso video con mucho cariño porque creo que estos espacios están para compartirse. Entonces, les vamos a dejar todo para que puedan conectarse las personas contigo. Yo quisiera que para despedirnos, tú les cuentes, mientras preparábamos esta entrevista muy cariñosamente para las personas, tú me decías que hubo un cuadro muy bonito que se fue a pasear por el mundo y que ese Sí, cuadro que tiene esa huellita de tu nombre, fue muy bonito porque se compartió de manera internacional. Quisiera que para cerrar tú les sí, cuentes dónde muchas está ese gracias. cuadro. Sí, sí, no, y esto es una de las cosas que tú cuando dices cuando es que cuando vibras con lo que tú eres, las cosas tienen que fluir por naturaleza. Yo estaba pintando aquí, estaba haciendo, preparando una exposición y estaba una exposición conjunta con dos pintores más que le hicimos aquí en Quito y estaba terminando cuadros. Yo tengo cuadros de gran formato, 1,10 m, 1 metro es lo más pequeño, pero en ese tiempo estaba preparando uno grande y estaba pintando y en ese tiempo también se quedó en mi casa una amiga de mi esposa con el hijo, se quedaron un tiempito con nosotros, ella es de Holanda. Entonces, cuando estaba pintando, me preguntó sobre la pintura y vio otros cuadros míos y les llamó mucho la atención un cuadro que había pintado hace unos 2 años antes o 3 años antes. Y me contó que ese cuadro posiblemente a la jefa le iba a gustar y que si es que podía llevársele el cuadro a la jefa. Yo dije, encantado, llévate a Holanda el cuadro. Y después, y te invito a que te metas en Facebook, ahí está la publicación, y después de un tiempo veo una publicación en Facebook donde la princesa Orange de Holanda ponía ese cuadro mío, mostraba ese cuadro y la estaba utilizando para una campaña que estaban haciendo que se llamaba Quitarse las Máscaras, que es una campaña que ella estaba haciendo en Holanda para la recuperación de la igualdad entre todos los seres, una cosa muy linda, y usaba como por medio de este cuadro, utilizaba este cuadro, mejor dicho, para su campaña y mostraba mi cuadro. Y lo interesante es que al parecer, porque eso es lo que creo, no he averiguado más, pero al parecer creo que soy el único pintor que tiene un cuadro en uno de los palacios de la princesa de Holanda. Entonces eso a mí yo no sabía que ella era la jefa, o sea, pero me pareció muy bonito, me pareció una linda coincidencia, como todas estas lindas coincidencias que me andan pasando. Y nada, o sea, ver que de pronto una obra de un ecuatoriano y una obra que tiene que ver justamente con esto de presentar el arte de otra manera, eh, tengo el honor de que la gente de otro país, que es, obviamente, no tiene nada que ver con nuestra cultura, eh, lo aprecie, lo vea y esté en un espacio de tanta importancia. Entonces, Oh. a mí me pareció muy chévere y claro, agradecido con Dios por este tipo de cosas, ¿no? Porque digo que qué locura. Tengo muchas cosas que contar cuando tenga nietos. Y esa es la magia de saber qué huellas tú estás dejando, agradecerte las personas, estoy segurísima que van a conectar desde un espacio de profunda humildad, agradecerte por podernos seguir enlazando, porque yo creo que ese enlace nos lleva a tener un mundo mejor, a mirar, a respetar, a conectar. Cada una de nuestras redes están al servicio de ustedes y creo que ese de estar al servicio, que el algoritmo se conecte
con un mundo más humano, con un mundo más conectado, desde ese nivel de conciencia que nosotros queremos expandir, conectar con esas redes a través de Paola Almas que despiertan desde Instagram, desde TikTok, desde Facebook y siempre ponernos al servicio. Para mí, Carlitos, ha sido todo un honor y todo un gusto recordarles a las personas que el arte también tiene que ver con la contemplación y el arte también tiene que ver con los latidos del corazón. Muchas gracias, Carlitos. A ustedes, muchísimas gracias. Les espero, me escriben.